Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. En un segundo va a dar comienzo uno de los mejores espectáculos de la radiodifusión mundial. Que sí, que ya te he dicho que te voy a reñar en un segundo, estate tranquila. Está hecha una plasta del copón. Arrancamos en un segundo, ¿eh? Yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. La verdad que estoy encantado de reencontrarme de nuevo con todos vosotros. Os he hecho en falta y aquí estamos en esta cita ineludible, bueno, pues de todos los días hasta ahora. La verdad que es una gozada tener, bueno, pues esa satisfacción de sentiros a través del televisor, de la pantalla, aunque parezca mentira, bueno, pues siento toda vuestra energía, estáis sentados en los sofás, tenéis muchas ganas, bueno, pues de asistir al espectáculo de la cocina y no solamente a través del televisor, sino a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, del teléfono, con vuestra presencia incluso en el plató, porque de vez en cuando viene alguien que quiere asistir a la grabación y la verdad que es un gustazo, bueno, pues nos encanta recibir toda esa energía positiva. En el blog tenemos, bueno, pues muchísimos visitantes ilustres y uno de ellos que es el Lute, que es un auténtico campeón, hace poco nos dijo que ¿dónde coño estaban los pimenteros? El Eleuterio, auténtico crack, el Lute, aquí están todos los pimenteros que habéis ido mandando, bueno, pues en estas temporadas de Robin Food, metidos en este armario como oro en paño, son un auténtico tesoro y aquí están. Todos cuentan, bueno, pues al final una historia divertida y sobre todo están todos enviados con muchísima pasión y con muchísimo gusto. Y aquí almacenados, bueno, pues para que mis herederos, si algún día soy capaz de hacer un hijo, bueno, pues hereden estos pimenteros maravillosos, que sabéis que nos calientan el morrete y nos alegran los fondos de las cazuelas. Hoy además estoy contento porque vamos a hacer, bueno, es una sección que nos gusta mucho que se llama Envíanos tu receta. Y Joan Pujal, desde Sant Julià de Lòria en Andorra, ha mandado una fotografía y una formulación que es la auténtica caña. Ahí estáis viendo ese Instagram, esa fotografía de teléfono de esa ensaburger, una especie de híbrido entre una ensaimada y una hamburguesa. Eres un auténtico crack, Joan Pujal de Sant Julià de Lòria en Andorra. Voy a intentar no fastidiarla, no pifiarla y estar a la altura de esa formulación tan alucinante. Salir más que nunca, voy a dejar el yonchu papel aquí encima de la mesa, salir más que nunca al rellano de la escalera y decirle a todo Cristo que empiece una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de leopardo cagada, alejáis el mando a distancia y toméis buena nota de esta formulación que viene nada más y nada menos que desde Andorra, un auténtico paraíso fiscal, un auténtico paraíso donde todos van a comprar los relojes y todas estas historias, tabaco, costo y todo el rollo. Viva Andorra, viva los andorranos y sobre todo las andorranas. Que tiene rima bonita, pero me la voy a ahorrar. Andorrana. Almorrana. Joder, ya se ha cortado. Robin Food. Joan Pujal, eres un auténtico crack, un auténtico campeón. Tú y toda la legión de gente que está ahora mismo en casa y que la verdad que da gusto porque envía sus recetas. Sobre todo, también da gusto porque hace propias, hacéis vuestras toda la formulación que hacemos en este programa y en alguna ocasión, bueno, pues os lo he dicho, ¿no? Esto se trata de que sea como una especie de bucle sin fin. Desde aquí os lanzamos muchísimas ideas, muchísimas formulaciones que es importante que en casa hagáis vuestras, hagáis propias, bueno, pues al final apuntéis en vuestros recetarios y las pongáis en práctica, para compartirlas con toda la familia. Y da gusto, bueno, pues reclamar, bueno, pues que las formulaciones que más os gustan en casa también nos las enviéis, que las compartáis con nosotros y al final, bueno, pues este bucle que no tiene fin es una auténtica gozada. El único propósito de los programas de cocina es el bien de la humanidad y esto no lo puede decir ningún otro programa de cocina, ni los telediarios, ni los programas de cotilleo, ni las películas, todos tienen un fin perverso, menos esta ensaburger, que es, bueno, pues una especie como de híbrido entre una ensaimada y una hamburguesa y de alguna manera, bueno, pues aquí tenemos encima de la mesa todos los elementos de una hamburguesa, pero cambiadas al final por arte de birloque, bueno, pues convertidas en una especie como de ensaimada súper sabrosa. Hace falta, bueno, pues que nos arranquemos con un sofrito en el fondo de una cazuela o de un sote, una historia de estas. Hoy no estamos a dieta, viva la lluvia dorada, viva el aceite de oliva, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer el clásico sofrito de toda la vida. Cuando hacemos hamburguesas, por lo menos mi madre cuando hacía hamburguesa, o filete ruso como le llamábamos antes, bueno, pues a la carne picada siempre tenía por costumbre añadirle un sofrito guisado, cocinado. En este programa hemos hecho muchos filetes rusos, hemos hecho muchas hamburguesas, y esto al final es una especie de híbrido pues entre hamburguesa, boloñesa, bueno, pues como de chile con carne o una historia de estas. Y es buen negocio que tanto para una masa en crudo de albóndigas o de hamburguesa o de filete ruso como para una
bueno, pues masa tipo boloñesa, como de chile con carne, una historia de estas bien sabrosa, arranquemos siempre, bueno, pues con un sofrito. Vamos a añadir un poco de sal y pimienta. Y os voy a presentar el resto de elementos. El resto de elementos es carne picada que tengo en ese bol. Ahí hay ternera y hay vaca. Podemos añadir también, si queréis, bueno, pues pollo. Podemos añadir cordero. Es verdad, bueno, pues que las carnicerías, que al final siguen la legislación y todas estas historias, como con el carnicero con el gorro puesto y como muy serio, muchas veces, bueno, pues por legislación en las picadoras no se pueden mezclar carnes, pero si estáis solos con el carnicero en la carnicería y os gastáis la panoja y todas estas historias, no tengáis ningún inconveniente en reclamarle al carnicero, que al final lo que tenéis que hacer es hacerlo cómplice de vuestras diabluras y de vuestras recetas. Bueno, pues que en esa picadora pues mezcle ternera, mezcle vaca, mezcle incluso cordero, un buen cuello de cordero deshuesado, tranquilamente puede meterse en la picadora, se puede meter morcillas, se puede meter longanizas, chorizos, y hacer un picadillo que esté bien sabroso, porque cuanto más sabroso sea ese picadillo, pues muchísimo más fabulosa será nuestra ensaburger. Bueno, además de este picadillo, que me encanta la carne picada, sobre todo cuando es fresca como esta. Además de esto, estoy viendo alguna cría y algún crío adolescente digo, qué asco, mamá, ha comido la carne cruda. Pues sí, me gusta. Al final esto es, bueno, pues la base de un tartar y la base, bueno, pues de la cocina sabrosa, en este caso de este plato. Además de eso vamos a meter un poco de, bueno, pues un poco de ketchup o ninguna historia de estas que tenemos todos en la nevera. A todos nos gusta el ketchup, aunque digamos que no. Luego tengo esta salsa de churrasco, que es una salsa de churrasco ogrobe, que es una receta que hicimos en algún programa y que tengo la botella todavía en la nevera, la típica salsa de churrasco. O si no, pues la típica salsa barbacoa que tengáis dentro de la nevera tocando un poco la guitarra, o alguna agilimógili o algún tinglado de esto, un chimichurri o cualquier rollo de estos. Luego además tengo un poco de mostaza, que también pues es elemento fundamental de cualquier hamburguesa. Un poco de tomate concentrado, que sabéis que lo hemos utilizado en muchísimas ocasiones para hacer caldos, para hacer ragús, fricajeas, para meter en los callos, para hacer infinidad de historias. Sabéis que también se puede encontrar en muchos comercios. Y además, bueno, pues un poco de salsa de tomate. Luego lo que haremos será hacerle una guarnición, la clásica ensalada que va dentro de la hamburguesa, el tomate, el pepinillo, la lechuga, la cebolla o la cebolleta. Lo que haremos será pues una ensalada muy divertida que le va a dar, bueno, pues esa parte un poco vegetal a esta especie de ensaimada o de tarta que es realmente fabulosa. Y luego la base, habéis visto que el sofrito está bien pochado. Añadimos la carne picada y os digo que la base, buen negocio este, la base de esta ensaimada, que es una cosa muy curiosa, que la verdad que Joan Pujal es, bueno, pues un tío muy ocurrente y será un tío divertido para mandar una receta de esas. Bueno, pues al final son discos de pasta brick, que también es un producto que encontráis en, bueno, pues en cualquier tienda, afortunadamente. La pasta brick, que al final es, bueno, pues un ingrediente muy utilizado en la cocina del norte de África, Marruecos y por ahí, las pastillas, que son pastillas que se hacen con carne, con pescados dulces, rellenas de dátiles, de pescado de roca, de carne de cordero. Bueno, pues que sean una especie como de pastelas. Y ahí en el norte de África, en Marruecos, en toda esa zona, Túnez, por ahí, utilizan mucho esta pasta brick que se encuentra, bueno, pues prácticamente en cualquier comercio para, veréis luego, estirando los discos y cabalgando un disco sobre otro, lo que haremos será una especie de canelón largo de esta carne guisada que enrollaremos y formaremos, bueno, pues con esa forma tan divertida de lo que es la clásica ensaimada que nos traemos todos de vacaciones cuando vamos a Menorca y por ahí. Dentro, además de ese relleno de carne, lo que haremos será meter mozzarella, que la tengo aquí, mozzarella bien fresca, bien tierna, muy jugosa y reventona. Y luego además meteremos algunas hierbas frescas. Tengo por ahí algunas hojas de las últimas albahacas, que mis amigas de Endanea, bueno, pues sabéis que me cultivan y que son unas campeonas. Ya me han dicho que con los fríos que está haciendo va a ser la última albahaca de la temporada. Y luego un poco de orégano. Así que se trata de, bueno, pues meter el relleno festivo de una buena hamburguesa dentro de una ensaimada. Vamos deshaciendo los nudos de la carne. Yo en esto soy como bastante tarao cerebral, un poco psico-killer. A mí las boloñesas que de repente encuentras como pelatillas gordas de carne, pues no me gustan. Bueno, sí me gustan, yo me lo como todo, pero me da como manía y me suele gustar, que además es un ejercicio contra el estrés fabuloso, ahora que andamos todos como muy acelerados y con mucho estrés y con muchos problemas y todos estos rollos. Bueno, pues es un ejercicio fabuloso para quitarnos el estrés, para desestresarnos. Muchísimo mejor que esas pelotillas como de corazones y como muñecos que anda la gente aplastando, es currarnos una ensaburger
y quitarnos el estrés a pie de fogón, con una copita de vino, fundamental tener un vinito bien cerca, con la musiquilla puesta y a poder ser con la ventana de la cocina entreabierta para ver si le vemos un poco el escote a la vecina de arriba o que esté aquí como tendiendo, a ver si le vemos un poco el canalillo a la vecina o al negraco de 2,10 metros con un zampo del copón. Bueno, ya habéis visto que la carne va soltando su jugo potente, importante, y vamos deshaciendo, bueno, pues estos nudos de carne para convertir esto, bueno, pues en un picadillo muy sabroso. Cuando la carne es de calidad como esta, ya veis que suelta prácticamente cero, bueno, pues de agua en el fondo del sauté. Y esto es lo mismo, al final confiar en vuestro proveedor, en vuestro carnicero, para que si puede ser y no hay mucho trabajo y vais un día de labor y no hay, bueno, pues mucha gente prevista, bueno, pues os corte, os pique la carne al momento, como os he explicado antes. O si no, hay muchísimos carniceros que ya tienen picadillos fabulosos hechos resueltos, bueno, pues de cortes bien sabrosos, de cortes bien desgrasados y de carne que al final, bueno, pues le gusta a grandes y a mayores, porque estos picadillos, la verdad, que le gustan a todo pichichi. Bueno, vamos a añadir aquí en el fondo y se irá deshaciendo la madeja de toda esta historia, de toda esta carne, iremos poco a poco dándole con la cuchara, pero lo que hacemos es añadirle buen chorrete de ketchup. Todo el mundo, joder, a mí el ketchup no me gusta y tal, pues a mí me encanta el ketchup. Es verdad que me gusta muchísimo más cocinado que el típico ketchup para untar las patatas fritas, todas estas historias, que es verdad que de vez en cuando, bueno, pues es un capricho que a mí por lo menos me llena bastante, lo de vez en cuando untar una buena patata frita en un ketchup con una mayonesa, pero el ketchup, que en alguna ocasión os lo he contado, bueno, pues es un aderezo fabuloso para hacer stick tartares, para hacer infinidad de mezclas, infinidad de salsas con quesos frescos, con yogures, con mayonesas, y al final, como tiene ese punto dulzón y ese punto picantón, que al final no es más la herencia, no es más que esa herencia de esas salsas muy especiadas que se trajeron los ingleses pues de Vietnam, de Filipinas, de toda aquella zona. Al final, bueno, pues esas salsas no son más que herencia de esas cocinas muy exóticas. Así que, a pesar de que los ketchups modernos no tengan absolutamente nada que ver con los ketchups originarios, que eran salsas muy fuertes y salsas muy recias, bueno, pues mantienen, yo creo que ese gusto exótico que por lo menos a mí me gusta mucho. Vamos a añadir además, ya veis que esto se va rehogando y poco a poco, bueno, pues vais rompiendo los nudos de carne, ¿eh? Voy a agitar para que no se nos quede toda la mezcla en el fondo. Tener en cuenta que aquí hay ajos, aquí hay hierbas. Rescatar esa receta, ¿eh? Acordaros que tenemos un canal que es Robin Food Tube y ahí lo que tenéis que hacer es rastrear, buscar las recetas, en este caso buscar esta salsa, que es la salsa que utilizan en Galicia para hacer el raso y todas estas historias, esos picadillos de carne de cerdo que se meten dentro de las empanadas. Bueno, pues cuando se guisan en el fuego, igual que estamos haciendo esa carne, lo que hacen los gallegos, además de tirar estos aderezos sobre las parrillas o las costillas de cerdo y todos estos rollos, es añadirlo a los fondos de las carnes, cuando se rehogan. Por ejemplo, cuando hacen el típico relleno de lomo de cerdo para empanada o todos estos rollos, esto al final, bueno, pues en contacto con el fondo de la cazuela, va sacando pues unos aromas deliciosos. Ahora mismo están aquí Gary y Yonchu con unas ganas de que cortemos para meterle mano a este picadillo, que les conozco bien yo a estos dos truanes, estos dos filibusteros. Bueno, además, vamos a añadir salsa de tomate. Vamos a añadir el tomate concentrado. Joan Pujal de Andorra, eres un super crack, ¿eh? Eres un grande. Espero que estés contento con el tuneo que estoy haciendo a tu receta, ¿eh? Porque la has mandado bastante bien explicada, pero bueno, yo lo estoy salvajizando un poco. Espero que estés contento con mi versión, ¿eh? Esto se va rehogando. Joder, el olor que sube aquí es alucinante, porque en esa salsa de chimichurri, en esa salsa de churrasco, bueno, pues hay muchísimo sabor, hay muchísimas hierbas, hay ajos, hay infinidad de historias. Y todo eso, cuando empieza a rustirse en el fondo caliente del sauté, bueno, pues empieza a salir aquí pues todo el sabor que nos gusta, ese saborazo que nos gusta en este programa, para los que estéis incorporándoos ahora, que se llama Robin Food Atracón a Mano Armada. Además, golpe de mostaza, generoso, sin chorradas, nada de una gotita ni historias. Leña, golpe de mostaza, y fijaros qué pintón tiene esta historia, ¿eh? Teniendo en cuenta que tiene que ir de relleno, bueno, pues de una ensaimada, insistir en lo de romper los nudos, ¿eh? Ya habéis visto cómo voy rompiendo los nudos para que no se hagan pelotillas y para que al final nuestro picadillo quede lo más finamente posible. Muy buena pinta esto, ¿eh? Muy buena pinta. No sé si os han puesto alguna fotografía, pero el objetivo de este programa es que salivéis como gorrines
Y ahora que veo este picadillo, bueno, pues me acuerdo de otras recetas que hemos hecho, bueno, pues en este programa con pasta brick o con picadillos de este tipo, empanadillas, hemos hecho empanadas, hemos hecho aquellos paraguas fritos que hicimos con los del Marmitaco de Vitoria, que son unos grandes, incluso aquel Wellington de Carpanta, que no era más que, bueno, pues una carne picada de este tipo, metida dentro de un hojaldre. Sabéis que hay una preparación que es el solomillo Wellington, y en ese caso era el Wellington de Carpanta, porque en vez de meter dentro un solomillazo, esto también puede serviros para hacer un pastel. Estiráis el típico hojaldre, hacéis un rulo, le dais forma de pastel dentro de un molde o lo que queráis, y dentro, en vez de meter un solomillo, que es una carne noble, pues metéis esto que también es noble. Otro precio, sabor distinto, pero suculencia a fin de cuentas. Porque al final, bueno, pues las versiones son infinitas. Esto puede valer para relleno de empanada, puede valer para relleno de empanadilla. Se puede meter sin más dentro de esas hojas de brick que una vez cerradas se pueden freír en aceite. Si al final estáis a dieta y no queréis comer fritura, tranquilamente se puede hornear dentro del horno. La pasta brick también, al final queda crujiente, menos grasa, pero muy sabrosa. Se puede meter dentro de bolovanes, se pueden hacer infinidad de historias. Y además estoy contento porque voy a poneros unas fotos muy divertidas de gente supercasta. Fijaros, Ángel Solano, esto es gente que ve el programa y que a través de Facebook y a través del correo electrónico nos manda fotos tan divertidas. Aquí Ángel Solano, que parece Juan Tamariz, como en plan supermago. Luego Arturo, bueno, pues Cataldo, que parece Cándido, todo concentrado con ese gorrín encima de la mesa. Fijaros qué pinta tiene. El Ashar, que es el Draculín Percebe, auténtico crack el Ashar. Buen sentido del humor nuestros televidentes. Daniel Rodríguez y su paella. Fijaros qué paellaza la de Daniel Rodríguez. Y luego, bueno, pues el pollastre en cocot del amigo Eleuterio, de que hemos hablado hace un segundo. Y ahí le veis también a Tomás Pérez, vestido de chef. Tomás, que ha estado alguna vez en el programa con nosotros y que es un grande. El otro día me ha escrito... Vaya correo más casta me ha mandado Tomás. Tomás, te queremos un montón a ti y a Andoni. Me ha mandado un correo. Empieza la temporada de perdices. Yo con unos nervios del copón. ¿Quieres que te llevemos a Lasarte algunas cajas de perdices? Hay que ser casta para mandarme un correo de estos y hay que ser campeón para, bueno, pues al final compartir la caza con un amigo. En este caso conmigo y en este caso también con todos vosotros, porque esas perdices vendrán al programa, las guisaremos y las disfrutaremos todos juntos. En un segundo, cuando este sofrito, que ya está prácticamente guisado, esté frío, lo que hacemos es montarnos nuestra ensaburger en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Iban las tías en pelotas y los tíos en pelotas también. Estoy más cachondo que el copón, porque cuando uno guisa de estos se le despierta ese monstruo que habita dentro de cada uno. No os vayáis, ¿eh? Tienen que reducir un poco y seguimos. Robin Food. Bueno, ya veis que la pasta brick al final viene, bueno, pues entre pliegos de papel para que no se seque. La pasta brick además se seca rápido, ¿eh? Bueno, tampoco hay que andar en plan acelerado, pero es importante que una vez que las soltéis de este papel, fijaros que son obligas muy muy finas, que las manipuléis rápido, las ponéis en la mesa, las podéis rellenar, podéis hacer saquitos, podéis hacer sobres, lo que os dé la gana. Y como os digo, esto se puede freír, bueno, o se puede meter en el horno, o se pueden hacer infinidad de historias. Ya veis, lo que hacemos es, bueno, pues ponerlas a cabalgar unas sobre otras, en plan, en Nacho Vidal, esto es como cabalgando, aquí hay una orgía de pasta brick del copón. Y se trata, como vais a ver ahora en un segundo, que lo que vamos a hacer es meter dentro aquí el relleno este de carne, para formar una especie como de chorizo largo y montar, bueno, pues la clásica ensaimada. La verdad que antes de empezar a rellenar tengo aquí unas notas porque las ensaimadas dulces, esto mismo, imaginaros, esto es tirado, rellenado, por ejemplo, con una compota seca de fruta. Es importante que el relleno que metamos aquí no sea un relleno húmedo, sino que sea un relleno que esté reducido o por lo menos que esté escurrido o colado. Las mis típicas masas esas de franchipán, como de almendra molida, con huevo, bueno, pues con frutos secos, la típica fruta asada rota, que pueden ser ciruelas, que pueden ser manzanas. Imaginaos unas manzanas asadas en el horno con su piel y todo, bien rotas con una cuchara, puestas aquí a bocados, y al final podemos montar ensaimadas, no solamente dulces, sino que también saladas, pues con los típicos rellenos de empanada, pues el típico relleno de bacalao con pasas, con cebolla bien pochada, de chipis encebollados, chipirones muy picados, con mucha cebolla frita rehogada bien escurrida para que reduzca todo el jugo del chipirón, también puesto aquí en estirado, lomo de cerdo con pimiento sofrito, el típico atún sofrito, los típicos rellenos, bueno, pues de empanadilla de toda la vida, de sofrito de tomate con el bonito en escabeche, todos estos rollos, así que las variaciones de ensaimadas son infinitas. En este caso la de Joan Pujal, pues es una ensaburger, porque el relleno, bueno, pues no deja de ser la típica carne picada. Y no dejamos de tener aquí dentro, de alguna manera, digo perro, digo gato, bueno, pues una carne picada y los clásicos ingredientes,
bueno, pues de las hamburguesas y todos estos rollos, ¿eh? Soy un poco animal, porque me ha dicho Leandro y el equipo de cocina, me dice, no, haz como un chorizo un poco fino y tal. Y estarán viendo ahora mismo en el monitor que estoy haciendo un chorizaco que parece el chorizo de la Sierra de Aracena. Pero bueno, se trata, si queréis, lo podéis hacer con una manga pastelera o cualquier rollo de estos, ¿eh? Si no tenéis mangas pasteleras, acordaros que las bolsas de la compra de plástico lavadas valen de manga pastelera. Una bolsa típica de estas de compra, la limpiáis un poco con agua para quitarle todas las inmundicias y esto. Y esas bolsas, bueno, pues al final rellenas, dadas la vuelta y con un corte se pueden utilizar, bueno, pues como mangas pasteleras. Si no queréis andar haciendo, bueno, pues esta historia de ir colocando, como si fuera un canelón, toda esta carne que está muy, muy sabrosa. Tiene todo el gusto del chimichurri ese que le hemos añadido de Grove. Y la verdad que esto está muy, muy sabroso. Apuramos prácticamente toda la carne. Nos va a salir una ensaburger del copón. Y aquí lo dejamos a la imaginación del consumidor, ¿eh? Por ejemplo, es buen negocio coger unas mozzarellas y abocados, pues ir colocando un poco de queso por aquí. Queso rallado. Se me ha quedado una bolilla de queso por ahí en la zona del esfínter. Estos aquí como los cojones, estos unos salvajes, pero como no se pueden decir tacos finos en el programa. Y la historia, os digo, es que esto, lo bueno es que, bueno, pues el fondo de armario, ese fondo de nevera que tenemos lleno de cosas, pues el típico saquito de queso rallado que hemos utilizado para los canelones de la semana pasada, que está abierta, que esos quesos al final cogen, bueno, pues mosco con mucha facilidad. Bueno, pues todos esos restos de cosas que están en la nevera, pues deberían de ir aquí. Lo mismo, tenéis unas cebolletas, pues el verde de cebolleta bien picado, tranquilamente en crudo se puede meter aquí. Si tenéis las típicas verduras en juliana de una bolsa de estas que habéis comprado de, bueno, pues de verdura en juliana para hacer sopas o rollos de estos, esas verduras también en crudo, sobre este sofrito cocinado, estiradas aquí, bueno, pues van fantásticas. Cilantro, lo que os dé la gana. En este caso, bueno, pues yo lo que tengo es, además, un poco de albahaca, que podemos ir colocando por aquí encima, perejil, orégano, que también tengo ahí encima, que voy a añadir ahora un poco. Os hacéis vuestras mezclas. Y esto está súper sabroso, ¿eh? Porque esto recién sacado del horno caliente está bueno, pero dejado a temperatura ambiente y refrescado, os aseguro que es la típica historia que tenéis encima de la mesa y que iréis picando incluso hasta para desayunar. El típico día que no os apetece tomaros el café, el croissant y todos estos rollos y andáis un poquito golfos de apetito, os cogéis un triángulo de esta historia, luego os toméis un yogur o un rollo de estos y es el desayuno de los campeones. Bueno, listo. Ahora, con la mayor habilidad posible, tengo aquí además mantequilla, ¿eh? Mantequilla derretida. No está ni clarificada ni historias. Lo que hacemos es, bueno, pues darle la vuelta a esta historia, como mejor podáis. Joder. Qué bueno. Pero aquí un desmonte de la hostia. Qué increíble, qué nervios. Fijaros. Se trata de ir dándole vuelta al turútez este y hacer un chorizo bien alargado. Leandro me ha dicho aprieta bien y tal, y aquí lo que hay que hacer es intentar apretar, bueno, pues lo mejor posible. Ya habéis visto que yo soy analfabeto nivel 1, así que si yo lo puedo hacer, vosotros también. Para saber cocinar, lo único que hay que saber es leer, así de claro. Yo en el programa este lo he dicho en infinidad de ocasiones, saber leer, tener un poquito de, bueno, pues de interés, y no hay que seguir a rajatabla en ningún caso las formulaciones, sino la mejor guía para cocinar es la intuición y sobre todo de los medios que uno dispone, pues al final lo que tenemos en la nevera, y en muchos casos las recetas no tienen que ser más que una mera orientación. Fijaros, una vez, voy a apartar esto para que se vea, voy a coger uno de los folios de la pasta brie que he tirado. Estos papeles nos pueden valer incluso para hornear la ensaimada. Y ahora lo que hacemos es, una vez que tenemos el rollo este resuelto, lo que hacemos es pues darle forma de ensaimada. Es muy sencillo. Imaginemos aquí los rellenos que os he dicho antes, ¿eh? Esta punta la metemos por debajo.
colocamos esto sobre el papel. Y sin más, así lo podríamos meter en el horno. Si tenéis el típico aro de estos, guía para hacer semifríos o rollos de estos, bueno, pues también podéis, si tenéis miedo de que la historia se descoyunte, que no se os va a descoyuntar, es que metáis un aro de estos alrededor, o que si queréis, si tenéis un molde de bizcocho de pastelería, sin ningún problema, bueno, pues metáis esto dentro de un molde de pastelería. Pero si lo horneáis así, en ningún caso se os va a descoyuntar, ni se os va a desmontar, ¿eh? Lo que hacemos es pringarlo con un poco de mantequilla. Y aquí lo mismo, podríamos añadir por encima un poco de sésamo, pues un sésamo blanco, un sésamo negro, lo que os dé la gana. Horno a 200 grados y vamos a meter esto en torno a los 20-25 minutos. Daos cuenta que el relleno está cocinado y que lo único que tenemos que hacer es que las capas de esta pasta brick al final, bueno, pues queden bien cruscantes, queden bien crustillant, como dicen los franceses. Horno con calor por arriba y por abajo para que, bueno, pues esta coraza al final quede bien cras. Y en 20-25 minutos tenemos nuestra ensaimada, nuestra ensaburger resuelta. La acompañaremos con una ensalada y yo creo que hoy, gracias a la complicidad de Joan Pujal y a la complicidad de todos los que estáis en casa, de nuevo hemos triunfado. En Robin Food Atracón a mano armada. Os presento en un segundo la ensaburger y a gozar porque el mundo se va a acabar. Cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús y te mandan al tanatorio. Tomate pelado, le voy a poner una ensalada a esta ensaimada, la ensaburger. Esto es un poco de tarao lo de pelar el tomate, pero bueno, a mí ya que, fijaros qué pinta tiene esta historia, ya que esto tiene una pinta fabulosa, bueno, vamos a hacer una ensalada de guarnición un poco dottore. Es verdad que el tomate pelado, joder, es otra dimensión, es un coñazo pelar el tomate, pero bueno, al final dices, venga, vamos a hacer el esfuerzo. Te haces ese esfuerzo de pelar lo que no cuesta nada y una vez que lo has pelado te das cuenta que, bueno, pues Roma se perdió en bastante más tiempo que en lo que tarda en pelarse un tomate. Bueno, pues cobran la boca, yo creo que una dimensión muy distinta, ¿eh? Además, un poco de pepinillo. A mí, por lo menos, me encantan los pepinillos en vinagre. Y sabéis que muchas preparaciones, muchas hamburguesas, cuando uno va a Estados Unidos y va por ahí, daros cuenta que tienen por costumbre colocarnos siempre de guarnición en esas grandes hamburguesas unos pepinazos en vinagre enormes que la verdad que ayudan a desgrasar el bocado, porque tener en cuenta que la hamburguesa, bueno, pues suele ser muy suculenta, con salsas muy grasas, y ese pepinillo en vinagre, bueno, pues al final no deja de limpiar la boca, ¿no? De desgrasar, además de que es muy cras, y a mí por lo menos me gusta muchísimo. Además tengo un poco de cebolleta, o de chalota cortada en tiras, que también, bueno, pues viene a ser un poco a representar esa cebolla cruda o esa cebolla pochada que se suele poner en muchas hamburguesas, y un poco de, bueno, pues de una mezcla de ensaladas, el mezclum de ensaladas como llaman los franceses, o lo que tengáis en la nevera, un poco de cogollo tocando la guitarra o lo que tengáis. Vamos a apartar esta historia y nos vamos a currar una vinagreta muy sencilla en un tarro de cristal. Vamos a añadir un poco de mostaza en el fondo. Joder, un poco, yo no sé poner poco. Vamos a añadir un chorrete de ketchup también en el fondo. Vamos a pimentar. Vamos a añadir un poco de vinagre de sidra o de jerez o de lo que tengamos. En esta ocasión, bueno, pues la mostaza y el ketchup va a hacer un poco de ligazón. Bueno, pues esa misma ligazón que nos dan las vinagretas, la nata o el yogur, o la crema doble o una historia de estas, bueno, pues en este caso nos la va a dar la mostaza y el ketchup, y esto es muy interesante y muy sabroso. Además, imaginaros, un aliño, bueno, pues tan juvenil, le dais a un chaval un tomate o una ensalada aliñada con una vinagreta, que fijaros cómo queda bien ligada, con ese regusto de la mostaza o del ketchup o de su salsa preferida, y es un vehículo más, pues para que coman ensalada. Vamos a añadir aquí en el fondo un poco de vinagreta, que ya tiene sal y pimienta. Joder, estoy retrasando al máximo el corte de la ensaburger.
Vamos a darle a esta historia unas vueltillas. Vamos a colocar, bueno, pues en un costado, todo este aliño tan sabroso. Y esto, bueno, pues al final tan sencillo como que yo lo emplato en plan cursi, pero al final lo que hay que hacer es sacar el bol de la ensalada al centro de la mesa, bueno, pues sacar la Ensaburger también a una esquina y como si estuviéramos comiendo una quiche o una tarta, una historia de esas. Joder, súper saboroso, ¿eh? Vamos a cortar, bueno, pues un pedazo de Ensaburger. Fijaros cómo hace crash crash, ¿eh? Que no se me vaya la olla, voy a poner un trozo un poco que no sea demasiado vasto. Lo voy a intentar por lo menos, y fijaros, que magma supremo. Fijaros, todo el relleno de la carne picada. Esto os digo en serio, recién hecho está bueno, pero está mucho más rico si dejáis que, bueno, pues que repose un poco, que esté fuera de la nevera un rato. Dejarlo un rato fuera. Bien crash crash. No sé si lo aprecia la cámara, pero lo voy a girar para que Gary lo pille. Fijaros, ese interior bien jugoso. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, pues en este resto de vinagreta que tenemos en el bol, añadiendo un poco más, es colocar pues estos tallos verdes. Con la chalota. Remate impresionante, ¿eh? Ensaburger, mandadnos vuestras recetas. Somos tíos mucho más felices cuando, bueno, pues llegan a nuestro correo electrónico, bueno, pues recetas tan alucinantes como esta. Somos gente generosa, sabéis por lo que lo hemos demostrado en este programa a lo largo y ancho de todas las temporadas. Así que lo que tenéis que hacer es, bueno, pues redactar esa formulación que os la pone palote, mandarla y aquí le reinterpretaremos para todos vosotros. Brindo por todos vosotros y sobre todo por la cocina sin gilipolleces. Y aquí un ejemplo perfecto de cocina sin tonterías. Agur Benur. Vaya pintón, Bajar aquí la cámara. Buah. Un poco de vinagreta antes de que se vaya la munición.